Hola mixes, les damos la bienvenida a Sugoicast, su podcast de confianza dedicado 100% a anime, manga, waifus y husbandos. El día de hoy hablamos de Ghost in the Shell, película dirigida por Mamoru Oshii que no solo se ha convertido en un clásico del anime, sino también del cyberpunk. Analizamos cómo es que luego de casi 30 años de su estreno, los temas que pone sobre la mesa se sienten más actuales que nunca, como la evolución de la inteligencia artificial, los límites que puede tener, o el cuestionarnos qué es lo que nos hace individuos únicos. Hola mixes, sean bienvenidos a un episodio más de Sugoicast y el día de hoy vamos a hablar de una película que pues la verdad creo que sí entra en esta como que lista de títulos de ¿quieres iniciarte en el mundo otaku? 5 joyas que deberías ver. Yo creo que justo al lado de Akira está este título, Ghost in the Shell, y que curiosamente pues las dos tienen este tono cyberpunk súper distópico y bueno, cada una se clava en temas muy distintos. Ya nos estaremos clavando específicamente en este de Ghost in the Shell, pero antes de meternos en este mundo, inteligencia artificial, de implantes, pues ahora sí que de cyborgs y tecnológicos, ¿cómo estás, mi querida Ilsa? Estoy muy emocionada. Siempre digo eso. Creo que esa ya es que siempre me emociona, Mixes, pero en realidad Ghost in the Shell de verdad es un título muy especial para mí porque es de esos de los que, digamos, me enteré de su existencia cuando era yo una de estas, pues una chavita y un moco ahí, cuando yo no sabía absolutamente nada de la vida, pero fue de esos descubrimientos donde dices, ay, ¿qué es esto? Ah, caray. Más o menos como Evangelion, pero yo fui más Team Evangelion, la verdad. No es como que ambas historias iban como en lugares muy distintos, pero sí debo decir que yo, a pesar de haber descubierto los títulos más o menos a la misma edad, yo me fui con Evangelion. Evangelion fue para mí el título que dije, no, a esto me voy a dedicar, a esto le voy a dedicar miles y miles de horas de mi vida, y Ghost in the Shell fue un poquito más adelantito, pero la verdad es que es un título al cual le tengo mucho cariño porque, pues como ya he mencionado en algunos episodios, a mí me gusta mucho todo esto de ciencia ficción, y este título pues es básicamente una de las estrellas en este género. Que además, amixes, aquí vengo yo a traerles una perla de sabiduría, porque se habrán dado cuenta que en el episodio de Cyberpunk, como que yo me quedé un poco con la duda de cómo estas diferencias entre ciencia ficción y Cyberpunk, y como que parecería muy, digamos, evidente y tal vez no. E hice mi tarea, amixes, y por hacer mi tarea me refiero a fui a internet e investigué cuáles son verdaderamente las diferencias entre estos géneros. Y sí, es un poco obvio, es muy sutil realmente, pero sí es obvio más que nada por el título de Cyberpunk. Pero ciencia ficción tiene que ver con todo aquello que involucre ciencia física, natural y ciencia social. Entonces por eso vemos de que los viajes al espacio, vemos como cosas, eventos científicos, algo de virus o cosas así. O por ejemplo también puede ser algo de un terremoto, un tornado. Eso también entra levemente en ciencia ficción, pero más que nada lo vinculamos con algo que tenga que ver con tecnología. Y ahí dices tú, ah, cabrón, por supuesto. Entonces, ¿qué es Cyberpunk? Cyberpunk lo que lo diferencia es que sí es como un gran nivel de tecnología ahí, pero al mismo tiempo tiene que haber algunos elementos como hackers, inteligencia artificial, corporaciones o el mundo corporativo, ahora sí que el capitalismo en su máximo esplendor. Y yo no sabía esto, pero el Cyberpunk necesariamente, quizás lo pongo entre cursivas, pero tiene que haber una distopia. O sea, tiene que haber ahí como un gran caos, y por eso es lo de punk. O sea, cyber, que es esto de computadoras y todo esto, y punk como de rebeldía, como este mundo, pues sí, distópico, casi todos en Mad Max con computadoras. Entonces ahí lo tienen, amixes. Ahí fuimos a hacer la tarea, a investigar esto, y por supuesto, al hablar de Ghost in the Shell, creo que hablamos de uno de los títulos que de verdad ejemplifican todo lo que tiene que ver con Cyberpunk, empezando por los protagonistas, por el mood de la película, por todos los temas existenciales y filosóficos que tienen. Y pues bueno, creo que toda esta combinación ya da para decir que pues quienes somos fans de Cyberpunk, fans de ciencia ficción, pues en general, creo que ya básicamente te rindes de amor ante esta película. Y es muy curioso, pero yo llegué a ella gracias a un amigo
Ay, no, Abby, vas a decir que qué onda, pero una vez en la secundaria me acuerdo que yo llegué al salón de clases, etcétera, y entonces un amigo llevó un póster de Ghost in the Shell, que hoy a mis 35 años digo, wow, pues sí, el póster era de Motoko Kusanagi, en esta pose donde está hincada, pero se le ve como el cuerpo desnudo, pero al mismo tiempo como robot, que hoy en día, por supuesto, es una obra de arte, ¿no? O sea, hoy en día puedo decir que es una obra de arte, pero pues cuando tienes ahí tus 12, 13 años y tienes maestros que nunca en su vida han visto Ghost in the Shell, pues obviamente para los maestros fue, este güey llevó un póster de una mujer desnuda. Entonces, pues el niño fue un escándalo y al final, pues como que él les dijo, no, pues es que este póster lo compré atrás de mi casa porque es de una película que me gusta mucho. Y pues al final sí le creyeron, no lo expulsaron, todo salió muy bien. Pero yo vi el póster y dije, ¿qué chingados es Ghost in the Shell? Y como ya lo pueden escuchar en nuestro episodio piloto donde Abby y yo nos presentamos ante ustedes, nuestro querido público, pues en mi casa cuando yo vivía en Iztapalapa había un tianguis donde había un señorcito donde vendía muchas cositas de anime, el señor Otaku. O sea, yo prácticamente le pagué la universidad a sus hijos de tantas cosas que compraba. Y si bien conseguí algunas revistas que hablaban de Ghost in the Shell y todo esto, nunca conseguí la película, nunca me pudo conseguir el VHS. Y pues como yo no había visto nada y lejos del póster, pues ya me dediqué a Evangelion, a Ranma y todo lo que me gustó en primer lugar. Ya más adelante, con la magia de internet, pude ver la película y me voló la mente. Y aunque a una joven edad quizás no entendí absolutamente todo, y de hecho les debo decir que ahorita que la volví a ver para este episodio, puedo decir que todavía tengo estas dudas en mi cabeza. La verdad es que es una grandiosa película, ha envejecido súper bien y de verdad tiene unos detalles que siguen siendo de altísimo, altísimo impacto. Ya lo iremos hablando en el programa, pero Abby, ¿tú cómo llegaste a Ghost in the Shell? Yo al igual que tú, y como lo dije al inicio, o sea, creo que cuando te vas iniciando en el mundo del anime, digo, ahorita ya tenemos acceso a un chorro de cosas viejas, nuevas, en emisión, pero justo en aquellos años, más pegado a los 2000, pues justo, o sea, buscabas como títulos relevantes y que creo que también en el caso de Akira, Evangelion y Ghost in the Shell coincide en que tuvieron un gran impacto en el mercado de Estados Unidos y que por ende también llamó la atención en México, ¿no? Igual y no llegaban de manera legal o con una distribución legal como hoy en día, que lo hemos dicho, qué gran momento para ser otaku, pero pues indudablemente pues aceptemos que nuestra forma de consumir las cosas se influencia mucho de Estados Unidos, ¿no? De lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera. Entonces sí, al igual que tú, o sea, estaba muy, muy consciente de que existía Ghost in the Shell, de que era un referente, e incluso cuando salió Matrix o sea, después a través de los años igual, ¿no? En algún momento vi Matrix, no fue cuando salió en cines, sino muchísimo después. Y lo dije en un episodio anterior, mi hermano es muy fan del cine y fue el que me llevó por ese camino y él también tenía noción de Ghost in the Shell porque pues las Wachowski pues tomaron gran inspiración de este anime, ¿no? Pero igual que tú, o sea, no lo lograba ver. En los pininos del internet era también como complicado porque ya saben, si usabas internet, no podían usar el teléfono de tu casa, entonces era como de niña, apúrate, entonces ni soñar con ver una película. Entonces todo era muy, muy complicado y creo que la fui dejando ahí de lado, pero sí tengo muy marcado que la primera vez que vi Ghost in the Shell fue en el Museo de Arte Carrillo Gil, aquí en la Ciudad de México. El Carrillo Gil hace años, durante los 2000, yo creo que todavía hasta como por ahí del 2014, 2015, tenía un cineclub y, o sea, sí eran temáticas, o sea, iban rotando de temáticas por temporada y, o sea, tal cual un día me tocó, o sea, ya estaba Facebook fijo y súper popular, o sea, me topé con el evento de que estaban enfocándose justo en el sci-fi, en animación sci-fi, y recuerdo que iban a pasar Ghost in the Shell, entonces dije, es mi oportunidad de verla, tengo que ir, mi sacrosanta madre que me ha acompañado en muchas aventuras otaku, a pesar de que no entienda nada. Recuerdo que me dijo él, ay, ¿cómo vas a ir sola? Yo te acompaño. Y me acompañó a ver Ghost in the Shell, claro que sí. Y ahí fue cuando la vi por primera vez de una forma, yo diría, decente, completa, de principio a fin. Y sí, también dije, wow, ahora sí que, joder, esto sí es cine, esto sí es arte, pero qué interesante, pero muy extraño eso que acabo de ver, ¿no? O sea, sí
sí fue un gran impacto, entonces 10 de 10 al Carrillo Gil, debería de seguir haciendo ese cineclub. Pero sí, o sea, como ya lo hemos estado mencionando y si no la han visto, pues sí, Ghost in the Shell es un gran ejemplo del cyberpunk, no solo de forma narrativa, sino también visual, ¿no? O sea, también toda la animación. O sea, de hecho yo creo que una de las primeras escenas, que es la agente Kusanagi tirándose de un edificio con este camuflaje que la vuelve invisible, es una de las más icónicas, junto con los créditos iniciales, que pues igual después vemos medio replicados en Matrix, que es esta combinación de números en verde y negro, como de código, y pues también que vemos cómo van creando un cuerpo, y pues sí, 100% tecnológico, o sea, de un cyborg. Ahora, si nunca la han visto, de manera rápida, ¿de qué trata Ghost in the Shell? La historia se desarrolla en un futuro muy lejano, lo digo entre comillas, porque así lo mencionan en la película, y pues sigue a un grupo de agentes de la sección 9 que son liderados por Motoko Kusanagi. Ella tal cual es una cyborg, o sea, entendemos que sí es humana, pero algo le sucedió que su cuerpo pues es prácticamente tecnológico, ¿no? O sea, es mecánico, pues. Su misión actual, o en cuanto conocemos al personaje, es perseguir a un misterioso hacker que se hace llamar Puppet Master. Sin embargo, pues en el camino Kusanagi encuentra como muchas revelaciones, y también nosotras, mientras vamos develando el misterio de Puppet Master, pues sobre la posible evolución de esta inteligencia artificial y pues las implicaciones que eso significa para esta misma inteligencia artificial como para ella, que pues prácticamente es una cyborg, ¿no? Y ya lo hemos dicho en muchos episodios de su Goicast, pero también siempre me sorprende el cómo estos animes que fueron creados hace años, esta película Ghost in the Shell es del 95, tratan de temas que son súper actuales, ¿no? Digo, creo que hoy en día, justo con avances como ChatGPT, justo este tema de hacia dónde va la inteligencia artificial, que es prácticamente lo que habla Ghost in the Shell. O sea, sí, mientras la veía dije, sí, no manches, imagínate que un día ChatGPT evolucione en este Puppet Master y ya, o sea, y vamos a poner de verdad a debate todas estas implicaciones éticas de que si una inteligencia artificial pues la podemos tomar como un individuo, si también debería de tener sus propios derechos, si de verdad tiene su propia conciencia. Entonces está muy cabrona, mixes, pero ya vamos a clavarnos un poco más en ello. Nada más igual como acotación, Ghost in the Shell es una película dirigida por Mamoru Oshii, pero se basa en un manga creado por Masamune Shirow, y pues a través de los años ha tenido, bueno, la película tuvo una secuela, ha habido también un par de películas, un par de animes, pero pues ahora sí que lo que quedó marcado en la historia, ahora sí como de gran ejemplo cyberpunk, es esta película de Ghost in the Shell. Y una de las cosas a resaltar también es que sigue muy bien como toda esta vibra policíaca, tiene súper bien lo de cyberpunk, y además de estas cosas tan icónicas que mencionas, que es el intro o la mayor tirándose en esta caída libre hermosísima, algo que me gusta muchísimo también es que de cierta manera este Japón en el que se desarrolla es un personaje más. Yo sé que suena un poco cliché, ¿no? Decir como de, sí, Nueva York es un personaje en Sex and the City, o X ciudad es un personaje más en X serie, pero creo que aquí hasta se toman el tiempo de ponerte estos escenarios de verdad distópicos, es decir, estos grandes edificios que además son como de un verdoso, como un color oxidado, y muchas personas viviendo en esos edificios. Y entonces a la mitad de la película hay una secuencia, dura varios minutos, en las que vemos la ciudad, vemos los barcos, vemos los charcos. Es decir, es una película que se toma la molestia de también enseñarte ese ambiente en donde se desarrolla la historia. Puta, eso desde ahí dices, claro, se fija en cada uno de los detalles, y creo que esa también es una de las fórmulas para que una historia cyberpunk pueda, pues de verdad, fascinar a la audiencia que lo está viendo, ¿no? Eso por un lado. Pero también
creo que algo que me gusta muchísimo es el mood que tienen los protagonistas, porque sí son estos cyborgs y creo que si lo comparamos un poquito con Cyberpunk, en Cyberpunk era una vibra bien enérgica, rápida, violenta, los personajes como que literal se inyectaban adrenalina e iban al desmadre y sabían que todo esto que ellos hacían era una condena a muerte, pero aquí hay como esta paz robótica que habita en ellos, ¿no? En Batou, en Motoko, como que siempre te hablan como en un mismo tono, siempre están como en esta misma voz, como que parecería que nada les alarma, pero porque es una mente robótica, un pensamiento muy, muy ágil, ¿no? Pero creo que eso acentúa algunos momentos muy, muy filosóficos, muy existencialistas que la hacen muy interesante. Hay una escena preciosa donde la mayor está nadando en medio del mar y es muy bonito porque sabemos que es un cyborg, ¿no? Y es un cuerpo muy pesado, está totalmente acondicionado con la mejor tecnología que podría hundirse, pero que usa estos como salvavidas, ¿no? Bueno, sí, como estos flotis para no hundirse. Y Batou le dice, ¿no? Oye, pero no te da miedo, los flotis pueden fallar y tú te puedes hundir. Y ella le dice, tú irías por mí. O sea, como que nunca está esta preocupación realmente ante el peligro que podría tener el ser como ellos, pues con estos cuerpos pesados, etcétera. Pero al mismo tiempo él le dice, ¿qué sientes al estar nadando en mar abierto? Y ella le dice una de las frases más hermosas en esta película, que es como que a veces siento miedo, angustia, pero al mismo tiempo esperanza. Y entonces es una escena que a mí se me hace espectacular, de besito de chef, porque ahí nos deja muy bien entendido que si bien estamos hablando como de este ambiente inyectado de tecnología a más no poder, está como este rastro humano en el cual un cyborg todavía puede sentir miedo, puede sentir angustia, puede sentir algo extraño, pero al mismo tiempo un poco de esperanza. Y ahí es donde yo me digo, bueno, igual y yo soy humana, demasiado humana, porque digo, bueno, entonces si me están diciendo que una inteligencia como la de ellos está sintiendo eso, ¿le puedo seguir diciendo que es humano? Ya son esas dudas ya muy, muy elevadas que yo digo, güey, o sea, está ya a un nivel muy, muy, muy elevado este tipo de reflexión. Y a mí me gusta mucho este dato en el que mi mejor amiga es doctora en filosofía y enseña en universidad. Y esta es una de las películas que le pone a sus alumnos, porque dice el nivel de cuestionamientos y de reflexión que se pone en estas películas, o específicamente en Ghost in the Shell, es muy, muy valioso y es muy bonito ver que sus alumnos de verdad tienen unos piensos bien, bien densos en torno a esta película. Y digo, pues por supuesto, o sea, creo que ahí reside muchísimo el valor de una obra como Ghost in the Shell, que nos permite llegar como a estas ideas y que al mismo tiempo ya para la actualidad no se sienten como tan exageradas. Me refiero a que vemos como este ambiente distópico y no sé, quizás en algún momento parecería, ay no, esto está muy alejado de nosotros y realmente no. Realmente todas las ideas que hay en Ghost in the Shell, como dice Abby, ya están como muy cercanas, se sienten bien punzantes. Ya hay preguntas que ni en nuestros sueños más locos pensamos preguntarnos y es muy extraño porque ahora que mencionabas esto, recuerdo que, ay no, amixes, es que de verdad yo me digo, bueno, es que ¿qué nos pasa? Pero una vez leí una noticia de que en alguna exposición de estas de tecnología que son muy comunes hoy en día, donde uno pensaría que nada más van y presentan celulares y microondas, pues no, amixes, también presentan robots, presentan androides, presentan inteligencia artificial y todo eso. Había como esta muñeca con inteligencia artificial que podía hablar e interactuar y todo eso. Y entonces la noticia llega a un momento en el que dicen que un hombre como que intentó abusar de este robot. Y yo, ay, perdón, no he tomado café todo el día, voy por uno y vuelvo a leer la noticia, pero no, amixes, efectivamente como que la nota iba en que este tipo de experimento pasó algo así y pues todo el mundo empezó con este debate de, ¿pero por qué? Y unas personas empezaron a decir, bueno, pero es que realmente es una inteligencia artificial, pero tiene como la imagen de una mujer, pero o sea, ya, ahí yo creo que a todos nos hizo cortocircuito, al final quedó como en eso, como en la noticia, pero yo dije, güey, ¿qué está pasando aquí? Y parecería raro, pero incluso, amixes, si ustedes son fans de las series hechas aquí, de este lado del continente, me acuerdo que en Silicon Valley de HBO, que es una serie sasa también, hay un episodio también donde hay una inteligencia artificial que pide auxilio y dices, güey, qué cosa tan extraña. Entonces es muy, muy interesante ver que todas estas problemáticas de corte existencial, filosófico, ético, están súper presentes en Ghost in the Shell y creo que se acentúa en tres vertientes, ¿no? ¿Qué es esto de existencialismo? Vemos a una Motoko como casi como que tratando de ver dónde pertenece ella, ¿no? Como ¿qué estoy haciendo? Y hay una parte hermosa donde hay un susurro por ahí que le está diciendo, ahora sí como Elsa en Frozen, hay un llamado ahí y ella lo va a seguir y va a salir de su castillo y va a ir hacia él. Y es muy lindo porque hasta como que Batou y ella se voltean a ver y él le dice, fuiste tú, ¿verdad? O sea, el miedo, ¿no? El miedo de por qué estamos escuchando algo que no estaba aquí alrededor de nosotros.
nosotros, el grado de reflexión también. Mientras van investigando este caso con el Puppet Master, como que van surgiendo estas preguntas de quién soy, qué hago aquí, cuál es mi verdadero papel. Está como esa curiosidad que de hecho hasta siento que por eso ella va como que se adentra más en el caso. Y uno de los que a mí se me hace muy interesante también es la individualidad y habla un poco de los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho que se mete este tema de ciencia ficción como esta onda de debería confiar en lo que me está diciendo mi memoria cuando, por ejemplo, en un ambiente cyberpunk puede ser manipulado, ¿no? Y vemos el caso del hombrecito que va recogiendo la basura, que es el que va haciendo el trabajo del hacker, que él dice, no, es que tengo una esposa y una hija, que ella piensa que la engaño y no sé qué, y tiene incluso una fotografía, y al final resulta que no, que este hacker le metió ahí recuerdos para que él pensara que tiene una familia y que pudiera seguir ahí contaminando con el disco pues todos los teléfonos de toda la ciudad y que poder ahí hacer pues como terrorismo cibernético, ¿no? Y dices, su madre. Es decir, hay tantos temas en esta película y la manera en que ha envejecido tan bien, o sea, tantos años y para que envejezca también, creo que la hace una película con mucho espíritu, o sea, valga el chiste, ¿no? Porque incluso así llaman, ¿no? Al espíritu, estos robots con espíritu, por eso se llama Ghost in the Shell también. Creo que ese corte filosófico es el que lo hace muy valioso. Y sabes qué, ahorita, o sea, justo que dices que tiene muchos temas, o sea, de verdad, sí, sí es de esas películas, como lo dijimos también en Paranoia Agent, que fue nuestro capítulo anterior, y este es un sucio comercial, claro que sí, para que vayan y lo escuchen. O sea, también aquí en Ghost in the Shell, a pesar de que empieza como con una historia policíaca de atrapar a un criminal, en realidad lo importante son los cuestionamientos que te va dejando, ¿no? Que te va planteando, pero creo, y a lo que iba, es que lo más impactante es que es una película que dura menos de hora y media. O sea, aquí hemos aplaudido muchas veces también cuando los creadores tienen esta libertad de explayarse con sus historias, ¿no? Y que muchas veces la mejor manera de hacerlo pues es a través de una serie anime, porque pues no sé, mínimo tienen 12 episodios de unos 20 minutos y pues ahí puedes ahondar muchísimo más en todos los temas, ¿no? Incluso cuando hablamos de Cyberpunk Edge Runners, pues también, o sea, ahí destaqué justo que no se mete con este cuestionamiento de lo ético entre lo tecnológico y lo humano, sin embargo también pone muchos cuestionamientos sobre la mesa, ¿no? Pero aquí de verdad me sorprende todo lo que puede plantear y lograr en, repito, menos de hora y media. Ahora sí que Ghost in the Shell dura hora 20 aproximadamente, pero los cuestionamientos se te quedan toda la vida, mixes. O sea, de verdad sí, sí está muy fuerte lo que plantea. Y digo, o sea, no, obviamente no estoy encontrando el hilo negro de nada, o sea, es algo claro que se ha dicho muchas veces allá afuera, pero lo rescato. Creo que sí, la mejor quizás comparativa, por llamarlo de alguna manera, de producción occidental, pues sería Blade Runner, ¿no? O sea, esta película que también salió en los 80s con Harrison Ford, incluso en la importancia que tiene la ciudad donde se desarrolla, el que también están estos replicantes que pues ya son, recuerdo que incluso la empresa que los fabrica es que son más humanos que los humanos, ¿no? O sea, de verdad, supuestamente lo único que les hace falta es como tener emociones y empatía, aparentemente, pero justo en la película vamos viendo que pues también sienten miedo, sienten angustia, pero no sabes si es porque lo están imitando o porque de verdad lo están sintiendo, ¿no? Y aquí pues como dijiste, o sea, es lo mismo. Nuestra protagonista, insisto, entendemos que sí es humana, pero algo le pasó a su cuerpo que tuvo que ser reemplazado por este esqueleto mecánico, por así decirlo. Y a lo largo de la historia se recalca mucho que lo que hace a una persona es su ghost, ¿no? Su alma, su personalidad, y que al parecer es como un atributo que vive exclusivamente en el cerebro, sin embargo, como que sí lo pueden pasar de un cerebro natural a uno creado, por así decirlo. Sin embargo, sí es
ahora sí que impactante el cómo vemos que este personaje de Puppet Master, que al final entendemos que es una inteligencia artificial que empieza a tener conciencia sobre sí misma y que de hecho busca crear su propio cuerpo, pues empieza a hacer estas comparaciones de, o sea, entonces, ¿cómo defines una identidad? Por la voz, tu cuerpo, las memorias. Pero pues la memoria es prácticamente una red de datos, que pues una red de datos es algo que puede tener un código de programación, ¿no? Y justo compara el ADN con un código de programación y la vida con que es un flujo de información. Entonces, o sea, con todo este contexto, ¿por qué yo no puedo ser una forma de vida, no? O sea, si nos vamos a esas bases, sí soy una forma de vida, también tengo derechos, también podría pedir asilo, que es lo que técnicamente busca. Y repito, o sea, también con el contexto actual, digo, todavía no llegamos a este nivel que vemos en Ghost in the Shell, pero sí es imposible no pensar en, no manches, en algún momento justo alguna inteligencia artificial se desarrollará tanto como para llegar a estos planteamientos, y si llega a estos planteamientos, ¿cuál es la respuesta, no? O sea, realmente, ¿qué es una identidad? O sea, ¿qué es el alma? Porque igual aquí esta inteligencia artificial es como de, pues al final de cuentas son códigos, ¿no? El alma es un código y es como de, oh, por Dios, sí es cierto, sí son muchas reflexiones que seguramente alguien más especializado podría traernos más luz sobre estos cuestionamientos, pero creo que eso también es algo muy importante de la ciencia ficción en general, quizás y sobre todo del cyberpunk, porque pues al final de cuentas nos pone estas distopías, que es usar pues ahora sí que estos elementos de la ciencia ficción como herramienta para dejarte estos cuestionamientos, para hacer estas reflexiones o para hacer una crítica social, como también lo vimos en Paranoia Agent, ¿no? Entonces creo que justo también por eso se me hacen muy enriquecedoras estas historias de ciencia ficción, específicamente cyberpunk, por todo lo que te pueden dejar sobre la mesa, por todo lo que tú puedes empezar a generar a partir de esto, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que si la ves, ahora sí que, como tú dijiste, te casaste con Evangelion y seguramente buscaste y has buscado a lo largo de los años un chingo de teorías, conceptos, etcétera. De aquí también podríamos irnos, ahora sí que este podría ser el inicio de cualquier tesis, de Ghost in the Shell, la inteligencia artificial, las nuevas formas de inteligencia e incluso también el final de la película te deja con otras nuevas preguntas, ¿no? Si la inteligencia artificial, los cyborgs se pueden, pues sí, ahora sí que por decirlo, reproducir, porque vivimos prácticamente el nacimiento de una nueva forma de vida. Sí, el final es excelente porque digamos que lo deja abierto, pero al mismo tiempo sí es un cierre de todo lo que se buscaba durante toda la película, ¿no? La pregunta no es qué pasará si hay una evolución o etcétera, es como el punto al que queremos llegar es que se unan y que haya esta serie de reflexiones en el trayecto, ¿no? Y al final pasa, y creo que incluso podría parecer que ni los protagonistas saben cuál es el siguiente paso, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque es como la Motoko que conocías ya no está aquí, pero tampoco Puppet Master, ya somos algo completamente nuevo. Y Batou también, lejos de sentirse como preocupado o algo, es como, pues nos veremos una siguiente vez. O sea, lo ve como con esta calma, pero también cierta angustia, no lo sé, es algo muy, muy extraño, pero como dices, qué digno de aplauso que en 1 hora 20 lograron plantear una historia llena de reflexiones y llena de conceptos tan pesados. Y te digo, la verdad es que si bien fue más o menos en la prepa cuando vi esta película, porque lo que pasó con el chavito fue en secundaria, que todavía me sigue dando muchísima risa, pero la vi en prepa y sí había como muchos temas muy, muy extraños, pero déjame contarte esto. Yo fui a una preparatoria católica y que a mixes, la verdad, lo único que hacen las escuelas católicas es hacerte bien ateo. Alguien tenía que decirlo y yo soy esa persona que se los va a decir. Saludos a la madre Marta, pero a mixes de verdad yo no podía con la escuela religiosa, yo salí bien atea de ahí. Pero bueno, el punto es que teníamos nuestras clases de religión, ¿no? Donde a veces veíamos pues, como cosas bien raras, o sea, pues sí, nos enseñaban todos los rezos habidos y por haber. Había un poquito de adoctrinamiento,
por supuesto, no lo voy a negar, que eso creo que es muy, pues muy clásico en ese tipo de escuelas, pero recuerdo mucho esta clase donde el maestro de religión una vez como que se empezó a poner medio Ghost in the Shell la clase, y no es mamada, Mixi, se los juro, porque nos decía algo como, es que cómo podemos confiar que estamos existiendo en este momento, ¿no? Y entonces él nos decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes una, no sé, una bolsa con forma de tu cuerpo y le empiezas a meter órganos y le empiezas a ordenar huesos, músculos, etcétera, un cerebro, lo que quieras, cierras esa bolsa que tiene forma humana o lo que sea, ¿por qué no está vivo? Y yo decía, ¿qué pedo con esto? Él decía, ¿qué necesita? Necesita electricidad, necesita un alma, necesita espíritu, necesita, ¿qué es lo que hace que tú no seas una bolsa llena de órganos ahí nomás existiendo? ¿Qué es lo que hace que tengas vida y que tengas lenguaje y que te expreses y que te desarrolles en este mundo? Y obviamente ya después él lo empezó a vincular con Dios, que no, ahí fue donde yo di el cortón y dije, ya, que le vaya bien, profe. Pero hoy en día sigo pensando mucho en esa pregunta, ¿no? Como de qué es lo que te hace persona, qué es lo que pasa, ¿no? Y en la película, o sea, es impresionante, la vi hace poco para este episodio y no me acordaba que Motoko, hay una parte en donde dice, todo lo que está en mí dentro encuentra su frontera en la piel, pero después de la piel sigue este mundo. Pero ¿cómo es posible no poder ser más cuando soy un cyborg y de por sí, al estar tan unida a la tecnología, pues ser parte de algo que va mucho más allá de este mundo físico? ¿Qué nivel de pregunta es esa? Yo decía, güey, es que esto está muy cabrón. O sea, realmente son cuestionamientos existenciales muy, muy valiosos y que dan lugar a un tipo de pensamiento muy crítico. Porque a mí es cada vez que preguntan, ¿para qué se estudia filosofía? ¿Por qué se estudia existencialismo? Porque todo esto te da un pensamiento crítico y te coloca en el mundo. Esa es una respuesta corta a una gran pregunta, pero obviamente estábamos dejando de lado muchas cosas, pero creo que en Ghost in the Shell se demuestra, ¿no? Que tenemos ya como estos cuestionamientos ya vinculados a una nueva forma de vida y también pues la altanería del ser humano de pensar que somos la única forma de vida, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes aportes a las dudas existenciales que nos puede dar la ciencia ficción y también el cyberpunk, que quizás no podemos ser tan ególatras y pensar que no hay otras formas de vida. Y yo creo que por eso ahora cosas como la inteligencia artificial nos da lugar a preguntas que creíamos que solamente eran posibles en películas o en otros escenarios. El hecho de pensar que este tipo de cuestionamientos pertenecen a películas o imaginarios ya demuestra una gran egolatría como ser humano. Incluso, de hecho, yo creo que esto que estoy diciendo parecería muy extraño, pero les digo que no. Ya cuando tienes estos cuestionamientos, creo que es muy válido hacérselos. Y aquí otra cosa, Mises. Una vez fui a una conferencia donde estaban hablando de viajar a Marte, ¿no? A la Luna. Y el dilema ético era, ¿por qué tratar de conquistar nuevos horizontes cuando no pudiste cuidar en primer lugar tu casa? Y toda la mesa conformada por filósofos de alto nivel diciendo que lo inhumano que era ir y conquistar esos nuevos horizontes cuando ni siquiera podemos cuidar aquí. O sea, porque al final pues la humanidad es casi que una plaga, ¿no? O sea, estamos ahorita en la Ciudad de México que no podemos respirar de tanta contaminación. Tenemos casi la tercera guerra mundial ocurriendo en este instante y yo estaba en esa conferencia y decía, no mames, pues sí. O sea, esta guerra, este pensar que somos un conqueror y al final no puedes ni cuidar tu perra casa, ¿no? Pero bueno, esos son temas ya muy, muy de estos dilemas que sí, tal vez no tener una respuesta porque todavía están como en este éter filosófico, pero creo que sí es muy válida hacérnosla. Y Ghost in the Shell nos las dijo en 1995, ¿no? O sea, de verdad una cosa extraordinaria. Y otro tema que a mí también me gusta muchísimo es el de imagínense, ni siquiera sé si es la palabra correcta, pero la máquina cobrando conciencia. La inteligencia artificial que adopta un aquí estoy, que ese también es un tema de filosofía por excelencia. Y digo, ya he dejado en claro que tengo un dilema con esto de la egolatría del ser humano, ¿no? Pero, por ejemplo, los animales se guían por el instinto, ¿no? Cómo saber cuándo dormir, cuándo no, etcétera, ya dependiendo de la naturaleza de cada animal, pues ellos se rigen por el sol, la luna, las estrellas, el ambiente, siguen muchos instintos, saben cuándo van a cazar, cuándo son depredadores, cuándo son el objetivo de esos depredadores y un larguísimo etcétera, ¿no? Pero al final el tiempo y el espacio son constructos humanos, ¿no? Para no volvernos loquitos, inventamos el reloj, inventamos el calendario, porque necesitamos estar en un aquí y ahora. Eso es lo que necesitamos las personas. Y esa conciencia, ese decir, yo estoy aquí en este aquí y ahora, eso es muy humano. Eso es lo que nos da la conciencia, eso es lo que nos hace estar en este mundo. No nos guiamos por el instinto y etcétera, etcétera. Ya tenemos todo estructurado psicológica, social y culturalmente para saber que estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una máquina cobra esa conciencia? Eso también nos lo dice Ghost in the Shell. Este Puppet Master, el proyecto 2051, es como de un
cobra conciencia, estoy aquí, la máquina, la inteligencia artificial dice existo. Y no solamente existo, es hora de evolucionar. No mames, o sea, y les digo, parecería algo humano. Y repito mi pregunta, ¿debería estar llamándole humano a esto cuando estamos hablando de esta conciencia tecnológica? Pero la necesidad de evolucionar es algo que nosotros tenemos estructurado en nuestros conceptos y eso, pero es parte de los animales, es parte de los humanos. Y la pregunta, ¿no? ¿Podrá ser parte de la tecnología? ¿Saben qué? Hace poco vi también Pi, El orden del caos, de Darren Aronofsky. Me sorprende que ha envejecido también. Hay dos, tres películas que de verdad no soporto de él y hay dos, tres películas que las tengo en mi corazón muy bien guardadas, ¿no? Pi es una de mis favoritas en este mundo y tenía como 20 años que no la había visto y no me acordaba que había un momento en el cual la máquina cobra conciencia, que es cuando el protagonista va, toca como el chip este que le dan y tiene como un gel, como si fuera baba cerebral o algo así, y su maestro le dice, es que la máquina tuvo la conciencia de que estuvo ahí. Son estos cuestionamientos, ya regresando a Ghost in the Shell, donde yo digo, güey, es que de verdad se nos dijo, se nos advirtió, ahí estaba todo esto, este alto contenido de tecnología y de pensamientos y conceptos filosóficos que hoy en día ya son muy, muy importantes. Les digo que ahora ya hay conferencias de todos estos temas y qué vamos a hacer y vemos que hay inteligencias artificiales que podrían hacer nuestros trabajos, ¿no? Y también hay muchos debates en contra. Los artistas que están en contra de que se hagan los retratos de inteligencia artificial, porque pues sí, lo que hace la inteligencia artificial es como recolectar todo lo que ha visto, ¿no? Pero no es como que la máquina, quién sabe, tenga esta conciencia de robo, ¿no? Es que a mí, yo sé, suena raro, pero al mismo tiempo es como pero sí es muy interesante lo que puede lograr. O incluso hay gente que pide sus biografías a inteligencia artificial que escribe, hay gente que pide reseñas, que pide biografías y le dan unas cosas que dices, güey, qué cosa tan extraña. Y regreso un poco a esta idea de Silicon Valley, ¿no? Digo, si no la han visto, amigos, ya tiene mucho tiempo, esto no es ni ese spoiler. Uno de los grandes dilemas al final de la serie es que hacen, digamos, un código, por así decirlo, también yo hablo desde cierta ignorancia en este tema tan tecnológico, pero que podría ser un gran problema porque quien lo descubra y lo usa con maldad podría significar una guerra tecnológica súper, súper cabrona. Y entonces, les digo, lo vemos en Ghost in the Shell, lo vemos en una comedia como Silicon Valley, es que sí hay temáticas de tecnología que se nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que tienen un peso muy cabrón. Entonces, creo que ahí es donde Ghost in the Shell, con su hora y 20 y esos 10 minutos de créditos que valen la pena, porque obviamente toda esa animación pues, merecía cada nombre estar ahí, pero sí es una serie de reflexiones. Es de esas películas que te invitan como a pensar, a no tener miedo a pensar en estas cosas. Así como decimos que luego hay autores y escritores que no tienen miedo de tocar temas, creo que también como audiencia deberíamos atrevernos a preguntarnos cosas que quizás solo veíamos en nuestros sueños. Creo que eso es una gran enseñanza que te deja. Sí, 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 creo que es una de las grandes reflexiones que deja Ghost in the Shell, porque pues al final de cuentas, y lo hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, el cine, el anime, el arte, pues tratan de reflejar lo que vemos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que sentimos, ¿no? Y pues sí, o sea, seguimos viendo, como dices, que después de un chorro de años ya no voy a hacer mis sumas, porque yo pienso que los 2000 fueron hace 10 años, cuando ya tienen como 20 o más, pero volviendo, se han pasado tantos años y siguen, o sea, siguen siendo súper relevantes el día de hoy. Y sí, creo que también algo, o sea, con lo que me quedo, digo, todavía no llegamos a conclusiones, pero algo con lo que me quedo mucho de lo que estás diciendo es justo cómo estas películas, producciones nos pueden mostrar todavía más lo ególatras que podemos ser como humanidad. Y de hecho ahorita también me acordé que en Ghost in the Shell hay una parte donde esta inteligencia artificial, Puppet Master, le está diciendo a Kusanagi que pues en realidad entiende, ahora sí que con todo este conocimiento que ya ha juntado, capturado, pues entiende que el ser humano es algo que está en constante evolución, pero como que ya se sintió cómodo con su forma actual y que por eso tiene miedo de dar el siguiente paso, que está como limitado, limitada y dices, pues sí, o sea, justo también regreso al hoy en día, o sea, sí nos pueden parecer
no sé, fascinantes estas inteligencias artificiales que subes una foto y te hacen mil y un retratos, ¿no? En distintos estilos, pero pues a la vez no te deja de dar miedo, como dijiste, el pensar que pues una inteligencia artificial efectivamente podría ya, no en un futuro tan lejano, pues reemplazarte en el trabajo, ¿no? Justo también desde la semana pasada, me parece, estaba viendo esta noticia de que en Amazon ya hay muchos libros, o sea, en la tienda de Kindle, escritos por ChatGPT. O sea, 100% o como coautor. Y pues libros que se están vendiendo, ¿no? Y es como de, no mames, pues ya también, o sea, no solo es escribir un artículo de 3 párrafos, o sea, ya es escribir un libro, ¿no? Digo, obviamente hemos visto que pues también llegan a tener un límite, que recopilan ahora sí que toda la información de Internet, pero pues también como sabemos, no toda la información de Internet es verídica, entonces pues también les cuesta por ahora el diferenciar lo verídico de lo que es falso. Mezclan varias cosas, a lo mejor si hay personas que tienen el mismo nombre, pues piensan que es la misma persona cuando en realidad son dos personas distintas. Pero, pues, ahora sí que también con Ghost in the Shell, pues, ahorita siento que vemos quizás la inteligencia artificial todavía como algo en pañales, comparando a cómo lo vemos en Ghost in the Shell, pero repetimos, o sea, esta película es del 95 y, pues, ahí seguimos acercándonos quizás cada vez más a un futuro muy cercano, como dice la misma película, en donde podríamos pues justo ver a una inteligencia artificial pues ya definiéndose como un ser autónomo, ¿no? Y ya veremos cómo reacciona el mundo ante esa situación. ¿Sabes a mí que se me hace muy curioso? Me sorprende un poco como la hostilidad que a veces tenemos hacia la inteligencia artificial. A pesar de que todavía estamos viendo sus alcances y eso, se me hace muy, bueno, ni siquiera qué adjetivo usar, ni siquiera sé si es cómico, ¿no? Pero digo, me dices aquí que una inteligencia artificial ya escribe libros y es como de que, por supuesto, ya pueden escribir. Oh, por Dios, porque yo me dedico a eso un poco, ¿no? Pero me refiero a que la primera idea que nos llega es, me va a quitar la chamba. Y creo que de ese tipo de hostilidades ya la tenemos con otras personas. Y digo tenemos porque, vamos, soy parte de los seres humanos y sé el ambiente político tan incendiario en el que a veces estamos, ¿no? Entonces, como parte de la raza humana, lo digo, pero en general está esta como hostilidad, ¿no? De me va a quitar algo. Y es muy curioso que con la inteligencia artificial también tengamos eso, ¿no? Como sí, me va a quitar esto, me va a desplazar. Y además también es muy curioso, ¿no? Porque es como, pues es que este es un estado en el que se te obliga a trabajar. Casi nadie, o sea, como que puede tener el privilegio de no hacerlo y además te lo van a quitar y te enoja y de todo, etcétera, etcétera. O sea, es como una bolita de nieve de problemas sociales, culturales y tecnológicos que de verdad es apabullante, pero creo que como que no estamos yendo en eso. Pues con toda la claridad que nos gustaría tener. O sea, vemos esto de inteligencia artificial, los artistas y con toda la razón lo pueden ver también como pues ya no me están encargando retratos porque ahora tienes esta maquinilla que los hace y que aparte les pagan 50 pesos, ¿no? O esta maquinita que escribe o etcétera. Pero, es un dilema bastante interesante, pero no sé si la hostilidad sea como el approach tan correcto que deberíamos tener. Y en la película se habla de este hacker, ¿no? De Puppet Master, y lejos de hostilidad hay mucha curiosidad. Eso me gusta digo, es curiosidad por parte de Kusanagi y de Batou, ¿no? Pero porque ellos están ahí, lo saben. Hay un personaje que creo que es clave en la película, que es Togusa, que es de las pocas personas que no tiene ninguna cosa tecnológica, injerto o algo cyborg en su ser. Digamos casi que es 100% humano, o al menos 99, no sé, o algo así se especifica. Y lo que me gusta de ese personaje, por ejemplo, es que él es quien se da cuenta de que entra alguien al edificio, pero hay algo extraño. Está como ese instinto humano en el que ve el video, cuenta 3 segundos y ve que las puertas no han cerrado y su instinto le dice, alguien con camuflaje entró al edificio.
Entonces es como confiar en el instinto humano todavía, como en este instinto animal de algo raro está ocurriendo aquí. Y va y le dice a Batou y a Kusanagi, ¿no? De que alguien entró al edificio, lo sé, y empieza a hacer sus cálculos. Eso es algo muy bonito porque es como un resaltar que lo humano todavía sirve. Y lo dice Motoko en el barco con Batou, ¿no? Como de que tenemos, o sea, una memoria espectacular, un cuerpo que puede destruir cualquier cosa. Estamos mejorados así con lo mejor de lo mejor en cuanto a tecnología y aún así algo nos falta. Eso está muy cabrón. Pero bueno, ¿qué quería llegar con este personaje? Que él es como digamos, esta brújula todavía que nos mantiene ahí como viendo qué es lo que hay todavía en lo humano, pero al final es esta evolución tecnológica, este es el objetivo que queremos ver en Ghost in the Shell, el qué va a pasar, cómo es esta evolución tecnológica, si también hay algo como extraño. La hostilidad viene a la hora en que entra lo político, viene lo policíaco, ¿no? Es como de que este hacker nos puede tirar el evento, lo necesitamos muerto y bla, bla, bla. Y también algo que me gusta mucho es el uso de imágenes en la película, porque si lo vemos, o sea, si nos clavamos un poco en la textura, Puppet Master, porque luego hay un momento donde dicen, le decimos él, por decirle de alguna manera, pero realmente no tiene género. Y tú, a su madre, ese discurso se me hace muy conocido, no sé, en la actualidad. Y cuando lo vemos en el cuerpo, es como, pues casi una figura religiosa, ¿no? Porque es como este pelo güero, casi como un ángel, casi como algo angelical, piel muy, muy blanca, estos ojos, también los ojos robóticos son como algo muy, muy bien trabajado en la película, pero es casi, me recuerda un poco a Ryo Azuka de Devilman Crybaby, como esta figura angelical, güera, pelillo largo, algo así, es muy interesante, ¿no? Y cuando están como peleando en este lugar que empiezan a disparar y ves el árbol de la vida y los huesos de un dinosaurio y la evolución, ay no, está tan lleno de metáforas y de poesía esta película y hay que saber verlo, hay que saber ver esos detalles porque es lo que te están diciendo, ¿no? Es esta lucha entre lo que todavía podría parecer humano, pero la necesidad de la evolución en esta nueva forma de vida. Eso es increíble. Y por otro lado, también me gustaría nada más resaltar que creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero el uso del cuerpo humano, porque, a ver, amixes, a mí me gusta mucho esta idea de que el cuerpo humano es un milagro, es una máquina perfecta. Me encanta esa idea. ¿Pero por qué? Porque sí, corremos, tenemos dos brazos, los pulgares son una perra obra maestra de la naturaleza, mixes. Entonces, me gusta mucho esta onda de que los cyborgs pues tienen este cuerpo humano, ¿no? No es necesario como tener 8 brazos, no, es como el cuerpo humano ya es un milagro en sí. Me gusta la manera en que en Ghost in the Shell se nos deja claro que los androides son pesados y cuando está abriendo el tanque que se le despedazan los brazos, nuevamente ese uso del cuerpo humano y que al final este vato haya tenido que más bien salvar solamente el cerebro de la mayor, es eso, Amix, es como que hay una onda que siento que tengo que reflexionar más, pero la manera en que usan el cuerpo humano en animes como Evangelion, como Attack on Titan, en Akira también está esta parte, ¿no? Pero creo que esta expansión, o no sé cómo decirle, del cuerpo humano, y que además en Ghost in the Shell tenemos el uso de la palabra espíritu para hacernos entender que, como decía este maestro de religión, pero ¿cómo es que no eres una bolsa de carne en blanco caminando por la vida? Se me hace de verdad una de las conclusiones más cabronas y que nos lo presente también con esta cuestión de cómo se usa el cuerpo, la anatomía humana en Ghost in the Shell. Creo que es muy, muy interesante. Esta comparación que haces justo de los cuerpos, creo que resalta muchísimo más esta diferencia que intenta buscar la película entre lo tecnológico y lo humano, ¿no? Porque a pesar de que, se nos va diciendo poco a poco de que no podemos considerarlos humanos porque no tienen identidad, no tienen esta alma, no tienen esta personalidad, etcétera, pero sí tienen un cuerpo muy, muy humano, pero justo también algo que me llama la atención es que, o sea, regresando a la egolatría de nosotros como humanidad, es que como para intentar, ¿cómo decirlo?, encajar con nosotros como humanidad, esta inteligencia artificial, este Puppet Master, crea un cuerpo. O sea, porque ya tenía su propia conciencia, ya tiene toda esta infinita base de conocimientos,
sabe que, repito lo de hace rato, ¿no? Hace esta comparativa del ADN, pues es como el código de programación, la vida es un flujo de información, yo tengo todo eso. Y se me hace también muy interesante que en algún punto llega a la conclusión de qué me hace falta para ser más humana, pues un cuerpo. Y de hecho, pues sí se nos dice que de repente en una fábrica, que de hecho es la misma compañía que creó el cuerpo de Kusanagi, pues se activó de la nada y creó un cuerpo que es este que mencionas, ¿no? Que parece súper angelical, con este cabello larguísimo, casi, casi perfecto, ¿no? De que ves en una pintura renacentista en una iglesia, así. Entonces se me hace también muy, muy interesante cómo incluso esta inteligencia artificial decide dar ese paso porque al final de cuentas necesita o siente que necesita una forma física para convivir con nosotras y para definirse más como un ser vivo, ¿no? Digo, o sea, creo que sí vemos claramente que al existir en la red, pues no tiene límites, puede incluso alterar los ghosts, el alma, los recuerdos de personas ajenas, o sea, que no necesariamente son 100% robóticas, como el ejemplo que dijiste del señor de la basura. Sin embargo, pues se ve forzada o la forzamos a salir un poco, ¿no? A manifestarse. Em, y no precisamente porque quiera convivir con nosotras, sino porque también, digo, dentro de la trama, entendemos que otra sección del gobierno fue quien creó esta inteligencia artificial con fines, pues la verdad, meramente corruptos y pues esta inteligencia pues se les reveló y ahora busca ser, pues ahora sí que busca asilo, ¿no? Busca protección porque pues sabe que la van a destruir, o sea, después de que ya se les salió de control. Entonces, o sea, repito, todo este pensamiento y que ya lo hemos dicho en la hora que llevamos de episodio, o sea, todos estos pensamientos que va generando esta inteligencia artificial, sí, quizás no se nos dejan completamente explícitos, pero pues sí te lleva a esta lógica de pensamiento de, pues sí, pero esta inteligencia artificial entonces que sintió miedo al ser destruida, miedo al que le pusieran un límite a su conocimiento y por eso decide crear un cuerpo, por eso decide buscar asilo y que se le proteja. Y luego también, o sea, al final, pues sí, casi, casi destruyen a Puppet Master, sin embargo, pues sí logra unirse con Kusanagi, ¿no? Que también es esta, que creo que es algo que nos define igual y todavía más como una humanidad, porque ahora sí que igual y no sabemos 100% obviamente lo que piensan el resto de las especies animales, pero se nos deja como más claro que las otras especies animales se reproducen por instinto, ¿no? Y que igual y nosotros como humanidad, pues podríamos, pues hay quien decide de verdad no tener hijes y hay quien es una meta, ¿no? Pero creo que muchas personas el tener descendencia es como el pasar conocimiento, es el tener este legado y como que, o sea, tú sigas viviendo a través de tu legado que vas dejando. Y pues en este caso, esta inteligencia artificial también hizo ese razonamiento, también hizo ese deseo de, sé que me van a prácticamente matar, pero quiero seguir viviendo. Entonces quiero, pues sí, reproducirme, quiero tener descendencia y pues lo consigue uniendo ahora sí que los ghosts, los cerebros, inteligencia artificial y el ghost de Kusanagi, o sea, ahí también se queda abierto, pero sí vemos el nacimiento de una nueva forma de vida que es con algo que vemos en el anime con lo que se está muy, muy peleado. Entonces, pues sí, amixes, besito, besito de chef, la verdad. Y aparte la animación para eso es increíble. Me acuerdo que hay una escena donde tienen el cuerpo de Puppet Master y como que él voltea las pupilas hacia la computadora y luego en una escena muy, muy sutil, las pupilas regresan a su lugar para ver qué están hablando estos güeyes. O también cuando le dan como una especie de electrochoque
y vemos cómo el cuerpo se mueve, cómo empieza como a tener como una especie de epilepsia o algo así, y dices, ay, de verdad es una animación muy bien cuidada para hablar de este tema, ¿no? De la tecnología, porque no es como que nada más el cuerpo salta o algo, o sea, como que se mueve, tiene este espasmo, pero luego regresa, no, incluso en la animación es increíble. Y como mencionabas al principio, lo del camuflaje térmico, está esta hermosa pelea, no quiero dejar de recomendarla, que es donde Kusanagi está peleando con este hombrecillo que va con el disco duro y todo esto, y están peleando como en una especie de charquito, ella con el camuflaje y nada más vemos cómo tiene como unos lentes especiales, se ven los golpes, se ve la sombra, no, es una cosa, una perra divinidad esa pelea. Entonces también en la animación como que se nota muchísimo ese cuidado que tuvieron al estar hablando de un tema como lo es ser cyborg, ¿no? La inteligencia, los espíritus, o sea, incluso en eso, no, pues no me extraña que justamente sea una de las mayores influencias para las películas de ciencia ficción, diagonal cyberpunk que tenemos en la actualidad y que han también pasado a la historia por lo mismo. Y pues bien, Abby, hemos ya aventado muchas... La verdad es que, o sea, creo que se esperaba. Es una de las películas icónicas, o sea, el must sí en este aspecto. Pero ¿hay algún detalle que no te haya gustado de la película, de la historia, de la franquicia? Sí, el live action Hijo, hollywoodense de 2017 con estoy Scarlett contigo. Estoy Johansson. O contigo, hermano. sea, ya saben cuando hemos hablado aquí de live actions lo escépticas que somos, pero este es un claro ejemplo de por qué somos tan escépticas. O sea, la verdad, cuando lo anunciaron, quise tener un poco de fe. O sea, sobre todo porque dije, bueno, o sea, salió en 2017, dije, seguro los efectos van a estar chingones, el material ahí está, ahí existe, ¿qué puede salir mal? O sea, a veces había live actions donde justo los efectos no daban y pues se sienten chafas, ¿no? Pero yo decía, bueno, tienen los efectos, tienen el presupuesto, el estudio y la historia ahí está y no, amixes, no, cero recomendadas. Si nunca han visto nada de Ghost in the Shell, para nada, se vayan primero con el live action. Ese de verdad, si puedan, omítanlo. Ahora sí que si tienen la oportunidad, desaprovechenla de verlo, porque no, ahí sí se pierde toda esta esencia de la que hemos hablado en todo este episodio. O sea, todos estos cuestionamientos que pueden ser éticos, existenciales, sobre la humanidad, se pierden. O sea, de verdad ahí creo que solamente se queda como una historia policíaca y ya. Totalmente de acuerdo contigo. No, es que de verdad, Amixes, como dice Abby, es hueca, que creo que es prácticamente, o sea, clavarle un cuchillo en el corazón a Ghost in the Shell, sacarle ese mismo corazón y tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque le estás quitando todo su encanto, toda su esencia, todo su espíritu, pun intended. Y creo que ya lo habíamos platicado un poco en Cowboy Bebop, ¿no? Que le quitan también esta vibra filosófica tan cargada que tiene Cowboy Bebop y pues lo dejas pues como una historia policíaca que sigo defendiendo es entretenida, pero porque ahí vemos el guamazo duro y al menos el elenco era como pues cute, era monón el elenco de live action de Cowboy Bebop que tenían eso, ¿no? Pero en el live action de Ghost in the Shell, Amixes, híjole, qué les puedo yo decir? Siento que de verdad es una narración hueca, no hay nada realmente que resalte y fíjate, es muy extraño porque digo, yo respeto mucho las opiniones, ¿no? Pero había mucha gente que me decía, se me hizo interesante y no sé qué. Yo decía, es que este es el verdadero caso de quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Y entonces yo decía, es que, güey, tienes que ver la película. Nada más te pido 1 hora 20 de tu vida porque esta película aparte creo que dura más todavía, el perro coraje ahí, ¿no? De que de verdad ni siquiera extendieron más el tiempo y no, de verdad una cosa muy extraña. Y aquí les va la chismita otaku, amigos. Ahí les va la chismita otaku, porque creo que esto sí es digno de platicar. Pero esta película se estrenó cuando yo estaba trabajando en una revista, ¿no? Y sacamos a Scarlett Johansson en portada y me tocó entrevistarla, ¿no? Entonces ahí tienen que, pues nos mostraron un avance, nos mostraron como la película. Yo era muy fan del anime y todo esto. Y aquí tengo yo los dos problemas, los dos grandes problemas que les puedo decir desde mi yo periodista. Pero en primer lugar,
Es que la película, pues bueno, se sabe que está basada en un anime, ¿no? Y está basada en un manga y bla, 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 ¿no? Entonces, cero le molesta tener elementos japoneses, que su ambiente japonés, cero le molesta tener estos efectos visuales, letras japonesas, lo que quieran, bla, bla, bla. Las máscaras estas, que aparte ni siquiera es de esta parte, sino que es de otra película o de otra historia, pues. Pero los actores y las protagonistas no pueden ser asiáticas, no pueden ser japonesas. Entonces ahí dije, o sea, tener estos elementos está muy bien, está muy padre, en lo visual está que te cagas, pero es muchísimo tener una protagonista originaria de Japón. ¡Qué huevos! O sea, ahí lo dejo, ahí yo dije, por supuesto. Y además, cuando ustedes ven la película y te dicen por qué la mente de Motoko acabó en el cuerpo de Scarlett Johansson, si te dices, eso por acá le decimos whitewashing. Siento que en algún momento sabían que eso iba a ser una red flag y quisieron salvarlo diciendo, sí, es que ahora la mente pasó a un nuevo cuerpo, pero antes estaba en el de una chica japonesa. Híjole, amixes, no sé si yo también me estoy clavando, pero yo dije, qué perro insulto para mí que me gusta la historia, ¿no? Y por otro lado, esto en Chismita Otaku, y ahí lo pueden ver y está publicado y lo dijo en una entrevista y quizás ahí tengo el audio si quieren. Pero en estas entrevistas le preguntaron a Scarlett Johansson, ¿no? Como de que, oye, ¿y te acercaste a la historia, te acercaste a la película, al manga? Y esta morra, yo la admiro mucho, me cae muy bien, se me hace guapa y lo que quiera, ¿no? Ella tiene todo, ¿no? Whatever. Pero dijo como de que, no, solo leí el guión y a partir de ahí construí el personaje. Y yo como de que, más acá, o sea, como de que, ¿de qué me estás hablando, mi hermana? Y miren, en esos días había como este gran debate en que algunas actrices les hacían esta pregunta que he de aceptarlo, es un poco estúpida, porque claro, te preparas para un personaje, ¿no? Para un papel. Y hay veces en que yo creo que algunas celebridades contestan de manera muy sarcástica, ¿no? Como de que no, claro que no, me puse a ver Paw Patrol en lugar de estar leyendo el guión y yo llegué a ciegas, ¿no? Pero sí se me hizo un poquito como de que, a ver, mi Scarlett, estamos hablando de Ghost in the Shell, estamos hablando, ya lo dijimos al principio, de una de las películas insignia, estrella del cyberpunk, y tú le contestas eso a la prensa. Desde ahí yo dije, sea verdad o no, o sea, yo creo que para el nivel de actriz que es ella, yo creo que sí se preparó, le dieron el contexto y todo esto, y pues más bien le contestó de esa manera al periodista en aras de por qué me preguntan siempre tanta tontería, porque también son muy chistosos los videos donde a Scarlett Johansson le preguntan tanta tontería. No lo voy a negar, ahí hay un hueco ahí, no sé. Pero también dije, ¿cómo puedes contestar eso sobre una franquicia muy, muy importante en el mundo de anime? Y luego, por otro lado, pues tenemos esto que les mencionaba, esto que les mencionaba, pues estos dilemas de utilizar todos los elementos asiáticos, menos a los protagonistas, ¿no? Entonces, desde ahí para mí el live action ya estaba mal. Y luego llega la historia, es una historia hueca, realmente te deja sin nada, no están estos cuestionamientos, y si están, no se los crees. O sea, porque al final es casi que el mismo guión y es la misma problemática y todo esto, pero de verdad no les crees nada. Es el exnovio mintiéndote una y otra vez. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Abby, en que no la vean, no lo vean. O sea, de verdad, esa estrellita que luego le ponen ahí los medios o esas 2 estrellas que le ponen críticos de cine, pues es por buena onda, pero yo también estoy muy, muy en contra y me llevé mucho esa espinita con ese live action, porque como Abby yo también tenía mucha esperanza, dije, güey, lo tienen todo, presupuesto, todo. Es más, que este Scarlett ni siquiera me da pedo si lo hace bien. Sí, amixes, sí, los live actions. Seguiremos siendo muy, muy escépticas a pesar de que ya vieron, de que tengan producción, de que tengan la historia más hecha, sintetizada, de verdad, no había que adornarla de ninguna otra manera. Y pues aún así fracasó en nuestros corazones otakus. La verdad, qué audacia de habernos querido vender algo que no era, de vender humo. Y bueno, Elsa, ¿tienes algún datito curioso, chismoso? Sí, un datito rapidillo que es más bien pues de toda la inspiración que esta película ha sido para muchos directores, autores, etcétera. Como ya lo mencionaste, las hermanas Wachowski, pues claro, lo vemos en Amixes, o sea, eso más claro en el agua, ¿no? Y aparte Matrix, que es una señora franquicia también, entonces ahí Ghost in the Shell pues fue una gran fuente de inspiración para ellas. Yo no sabía que también James Cameron menciona Ghost in the Shell como una de sus más grandes influencias también en el mundo de Avatar.
ahí hay mucha influencia, dice él, de que dijo, güey, de aquí me voy a agarrar también y Dios me lo bendiga. Y resulta que también en videojuegos, Metal Gear Solid, que también es súper evidente, sobre todo por el uso de estas como las letritas verdes, de la manera de los hackers, de todo esto. Entonces, y aparte es una de mis franquicias favoritas en videojuegos, entonces no me extraña. Y también, claro, de Cyberpunk 2077. Entonces, me gusta mucho esta manera en que esta película ha sido fuente de inspiración para todas estas pues, franquicias. Y como otro datito final, pues hay un manga, como ya les mencionamos en el principio del episodio, y aquí lo tiene en México Panini. Yo lo empecé hace poco y es muy extraño porque en el manga Kusanagi es muy como alegre, como un poquito actitud Mad Max. O sea, como que ella es la líder de este gang que van en robots por toda la ciudad, pero sí tiene un cierto humor que les puedo decir yo que, o sea, está chistoso, es entretenido, pero como ya lo había mencionado, creo que me gusta mucho esta seriedad que vemos en el anime, a pesar de que en el manga ella sea como toda cotorrona y toda, no sé, haga como caras muy chistosas y eso. Me gusta mucho la seriedad, creo que va mucho con el tema robótico, androide, cyborg que vemos en el anime. Entonces, pues si les interesa, no es malo, ¿eh? O sea, quiero enfatizar, no es malo, solo es diferente. Pero no olvidemos que es una franquicia. Esta película solo está inspirada en los personajes del manga, pero yo creo que como dijo muy bien Abby, la película es la que se cimentó en el corazón de todos los fans de la franquicia. Creo que eso es innegable. Y pues muy bien, había llegado la hora de las conclusiones, pues yo creo que más claro ni el agua, mixes. Por mi parte yo puedo decirles que una gran recomendación, sí, es de esas películas que yo diría, vela si no estás tan como tan en sintonía con el mundo otaku. También vela un día en que quieras como estas reflexiones pesadas, porque no es como algo tan humorístico. No sé si un domingo en la mañana con hot cakes, pero pues vamos, un momento ahí clave. Pero sí, amixes. Y vale la pena mencionar que esta película está disponible en Netflix, donde otro dato curioso, hay unas animaciones ahí muy... La verdad es que ni me he tomado la molestia de verlas, pero incluso veo la animación y me enoja y no, la verdad no, ni le doy clic, paso sin ver. Entonces, no sé, amixes, si alguno de ustedes ahí se aventura con esas, que yo creo que más bien han de ser historias policíacas que no tienen nada que ver con lo que vimos en la película, a eso me suena un poquito, pero pues ahí está, amixes, si ustedes se quieren ahí arriesgar, pues están más que bienvenidos. ¿Y tú, Abby? Pues yo también insisto en que simplemente si son fans de la ciencia ficción, sí o sí deberían de darle la oportunidad a Ghost in the Shell. En todo este episodio ya escucharon las razones, nuestros argumentos más fundamentados que nuestras tesis de por qué deberían verla, de por qué es una gran obra y un gran ejemplo del cyberpunk. Y sí, es pesada, pero creo que también podría ayudarle a que no se sienta tan pesada el hecho de que dura como hora 20. Entonces, pues, o sea, también, o sea, hoy en día creo que cada vez las películas le pegan más hacia las 3 horas, entonces, no se quejen, amixes, hora 20 es lo que le dedican a cualquier capítulo de una serie de HBO que ya duran como 1 hora, 1:15 algunos. Entonces, pues ahí está, amixes. No se quejen y denle la oportunidad a Ghost in the Shell. Y muy bien, amixes, pues queremos saber a ustedes qué les pareció Ghost in the Shell. ¿Para ustedes ha envejecido bien? ¿Se les hace muy mafufa? ¿Creen que estas preguntas de verdad ya ni deberían estar ahí en la mesa? ¿O al contrario, ustedes creen que nos estamos tardando en tener esa conversación? Saben que queremos leer todos sus piensos. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos nuestra hermosa sección de comentarios donde pues, nos pueden decir todos estos sentimientos e ideas que hay en sus corazones. O luego también, amixes, ahí en Spotify les dejamos unas preguntas bien cotorronas. La verdad es que es una herramienta que como que casi nadie usa en Spotify. A nosotras nos encanta hacerles preguntitas ahí. Les invitamos ahí a que nos digan sus piensos. Y pues bueno, este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Deezer, iHeartRadio, en todos los lugares. También en donde sea que Anchor nos permita. Pero pues también tenemos un hermoso sitio en internet llamado sugoicast.com, donde ustedes pueden entrar y hay muchos colores, nuestras hermosas fotitos, biografías, media kit, o sea, amixes, ¿qué más quieren?
Esa es la pregunta aquí que nos deja Ghost in the Shell y que nos deja este podcast. ¿Qué más quieren en esta vida, mixes? Pues lo vamos a resolver, pues, entre todos. Pues nada, mixes, muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos a la siguiente.